neuronas, ¿no? Bien, veamos los mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación. Aquí vamos a hablar sobre el sistema límbico y el hipotálamo. Ustedes saben, nosotros estamos en constante contacto con nuestros congéneres, tenemos muchas necesidades, hay necesidades básicas como el comer, el protegernos, el tomar agua, el reproducirnos, que son características de todos los animales, también son nuestras características, y veamos cómo estas necesidades básicas son las que en última instancia producen la motivación y las conductas y las que vamos a desarrollar en nuestra vida cotidiana. Bien, primero hablaremos de algunos sistemas activadores e impulsores del encéfalo. Si nosotros observamos a este nivel el tronco del encéfalo, vean, vamos a ver que hay algunas señales que van a partir hacia el cerebro, llevando una estimulación hacia toda la, digamos, las regiones del cerebro. Fíjense, todos estos estímulos excitadores que están llegando hacia el cerebro. Esto se debe a la puesta en marcha de sustancias neurohumorales que son capaces de facilitar o inhibir las neuronas. Hay para esto dos áreas. A nivel de la protuberancia tenemos el área excitadora, un área excitadora que libera un neurotransmisor, la acetilcolina. Y aquí en el bulbo raquídeo tenemos un área inhibitora que libera otro neurotransmisor, la serotonina. Este es un neurotransmisor inhibidor en este punto. Vean, ahora, ¿cómo se controla la actividad cerebral mediante señales excitadoras entonces? Hemos dicho que este núcleo tiene unas neuronas, un tipo de neurona grande, son las neuronas gigantocelulares. Estas neuronas producen el neurotransmisor acetilcolina. Y fíjense, este neurotransmisor acetilcolina excita el cerebro. Sube el neurotransmisor hacia el cerebro, desde aquí, estas neuronas que están acá producen el neurotransmisor, con sus axones llegan a las neuronas que están en la corteza cerebral y las excitan. Aquí en el área reticular, este es el área reticular. Pero también va a haber otras neuronas, o otras señales que van a nacer en otras neuronas que van a hacerse sinapsis por los núcleos intralaminares, y a partir de esas neuronas se van a producir efectos excitadores a más largo plazo. El hecho es que nuestro cerebro va a estar excitado durante el día o cuando estamos despiertos, por decir. Este neurotransmisor, la acetilcolina, mantiene a nuestro cerebro en actividad. Bien. Además, pueden observar ustedes que este mismo núcleo reticular, esta área reticular que está en la protuberancia, esta área excitadora, va a recibir señales procedentes de la periferia. Fíjense, estos son fascículos que llegan desde la médula, y este es un fascículo que llega, o estas son fibras que llegan a través del quinto par procedente de la cara y la cabeza, ¿verdad? Y con señales también sensitivas.
Estas señales van a excitar al núcleo reticular, a este núcleo reticular, al área reticular excitadora. ¿Para qué? Para que ésta produzca acetilcolina y excite la corteza. Entonces tenemos dos tipos de señales excitadoras, unos que nacen de la propia área reticular y otras que vienen desde la periferia, a través de estos fascículos y de estos nervios. Bien, ahora ya hemos visto que el tálamo con la corteza forma una unidad, el sistema tálamo-cortical, ¿no es verdad? Ahora, todas las áreas de la corteza están conectadas con su propio núcleo a nivel del tálamo, de tal suerte que una estimulación en el núcleo del tálamo activa su propia región particular en la corteza. Es decir, si estimulamos a nivel del tálamo el núcleo dorsal y medial, ¿qué va a producirse? Una activación a nivel de la corteza que corresponde al núcleo dorsal y medial, aquí el área prefrontal, y así sucesivamente. Bien, entonces eso es lo que va a ocurrir. Ahora, además de tener el área excitadora, esta área excitadora que acabamos de estudiar, tenemos un área inhibidora. Esta área inhibidora está aquí en el bulbo, más abajo. Esta área inhibidora ya no va a secretar acetilcolina, sino va a secretar serotonina. Esta es una sustancia que produce inhibición. ¿Y dónde va a inhibir? Va a inhibir al área reticular. Fíjense, la serotonina que se secreta en el área vulvar va a inhibir a las neuronas que están en el área reticular, en el área excitadora. Tiene un efecto inhibidor. Pero vamos a ver que esta serotonina que se va a producir acá no solamente va a tener un efecto en el área reticular, sino también va a tener un efecto en la corteza cerebral y también a nivel de la médula espinal, que ya hemos visto en la inhibición del dolor, ¿verdad? Esta serotonina es la que va a producir en unas neuronas que están de bajada. Sus axones se dirigen hacia el asta posterior de la médula. Bien, ahora, si nosotros examinamos el cerebro en su conjunto, vamos a ver que hay varios sistemas neurohumorales, no tan solamente el de la acetilcolina o el de la serotonina, sino también está, por ejemplo, el sistema que tiene que ver con la noradrenalina, con la dopamina, la propia serotonina, la acetilcolina y otros neurotransmisores. ¿Ven? Este es un cortes del cerebro de unas ratas. ¿Sí? Por eso, fíjense, la forma del cerebro no es la misma que la nuestra, ¿no? Estos son cerebros de ratas, donde se han estudiado estos sistemas neurohumorales. ¿Por qué ratas? Porque la rata se parece mucho más a nosotros en su sistema nervioso que otros animales. Entonces es muy útil usar ratas para estudiar estos sistemas. Bien. Veamos entonces los diferentes sistemas neurohumorales. Primero veamos el sistema de la noradrenalina y el locus ceruleus. El locus ceruleus es un núcleo que se encuentra aquí en la parte superior de la protuberancia y fíjense, desde aquí parten fibras nerviosas que se van a dirigir hacia el cerebro. ¿Y qué va a ocurrir con esta noradrenalina? Se dispersa por la corteza cerebral. Fíjense, todas las áreas, aquí está el locus ceruleus, aquí está en este punto, en la protuberancia anular, fíjense, si vemos solo el tronco del encéfalo. Pero si ya lo vemos al locus ceruleus en el contexto del cerebro más, está aquí. Desde aquí, fíjense, la noradrenalina, desde aquí parten neuronas y sus fibras, sus axones se dirigen hacia todas las áreas del cerebro prácticamente, e incluso
cerebelo, ¿no? Esta noradrenalina tiene el efecto de excitar el cerebro. Es un neurotransmisor excitador. Otro sistema es el de la dopamina y el de la sustancia negra. Fíjense, aquí tenemos a la sustancia negra en el mesencéfalo. En este punto, ya hemos visto, es un ganglio basal, la sustancia negra, y esta sustancia negra va a segregar dopamina. ¿Y hacia dónde va a segregar dopamina esta sustancia negra de aquí? Hacia el putamen y el caudal. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer sobre esos ganglios basales? Va a causarles inhibición, ¿no? ¿Verdad? Aquí en el putamen y el caudal. Pero fíjense, si vemos a la dopamina, ya en los núcleos estos en su contexto, este punto de atrás es la dopamina, y esa dopamina es la que va a actuar sobre el putamen y el caudal, ¿ya? Sin embargo, inmediatamente debajo hay otro núcleo, y también en el mesencéfalo. Este núcleo está en lo que se conoce como el área ventral tegmental. Este núcleo segrega también dopamina, pero esta dopamina va a tener otra función. Esta dopamina excita el encéfalo, ¿sí? Esta dopamina tiene que ver con sensaciones de placer, de felicidad, de alegría, de satisfacción, ¿sí? Fíjense hacia dónde se dirige, hacia el lóbulo frontal. Esta dopamina es la que se altera cuando hay cuadros de esquizofrenia, psicosis. Hay una exagerada producción del área ventral tegmental de dopamina. Entonces las personas con una exagerada cantidad de dopamina, ¿qué es lo que sienten? ¿No? Pueden ver visiones, oír voces, entrar en estos estados esquizofrénicos. También las sustancias como la heroína, la cocaína, estimulan estas terminaciones o estos receptores dopaminérgicos que hay aquí y actúan igual que la dopamina, por eso es que causan sensaciones de placer, de satisfacción, de alegría, aunque las consumen, ¿verdad? Pero no es por la acción de la dopamina propia. Nuestra dopamina interviene en esas sensaciones, cuando estamos felices, cuando tenemos placer por algo. Bien, estas son dos vías diferentes. Una es esta vía del nigro estriado y otra es la del área ventral tegmental. Esta de la sustancia negra, la vía nigro estriada, es la vía que está más vinculada con el movimiento, como hemos visto hace poco, de la sustancia negra, ¿verdad? Los ganglios basales. Por ejemplo, ahí cuando se altera esa vía, se produce la enfermedad de Parkinson. Bien. También tenemos entonces la serotonina y los núcleos del RAF. Fíjense, aquí tenemos los núcleos del RAF que segregan serotonina, todos estos amarillos. Hay una serotonina que va a inhibir al área excitadora gigantocelular aquí que produce acetilcolina. Pero también va a haber una serotonina que se va a dirigir directamente a la corteza cerebral. ¿Fíjense? Y otra que, como ustedes ven de aquí, parte hacia dónde? Hacia la médula espinal. Esta serotonina que se produce en estos núcleos, en los núcleos del RAF, tiene un efecto inhibidor. Vamos a ver, por ejemplo, que esta serotonina es la que está vinculada con el sueño. Cuando empezamos a dormir, se disminuye la actividad de la acetilcolina, que es la que nos mantiene activos,
y empieza a incrementarse la de la serotonina. ¿Sí? Y entonces, pues lo mismo, esa es una teoría. Pero además esta serotonina también actúa inhibiendo a la propia acetilcolina, la liberación de acetilcolina del área de las neuronas gigantocelulares, del área reticular. Además, la que se produce en este núcleo inhibe la entrada del dolor a nivel del asta posterior de la médula. Entonces, toda la serotonina que se produce aquí tiene un efecto inhibidor. Si lo ubicamos aquí, fíjense, estos son los núcleos del RAFE, los mismos que están acá, y podemos observar cómo la serotonina que se produce aquí va a dirigirse tanto hacia el área reticular como hacia las diferentes porciones de la corteza o sectores de la corteza cerebral. Es decir, la serotonina llega prácticamente a toda la corteza cerebral, al cerebelo, y hay una serotonina que baja, aquí la podemos ver, la flechita, hacia la médula para inhibir la entrada del dolor. Bueno, pues verdad, entonces son neurotransmisores que funcionan a nivel de... Aquí este tiene un efecto inhibidor. Dopamina y serotonina son dos neurotransmisores que controlan muchas de nuestras funciones superiores. Nuestra motivación, las emociones, tiene que ver con las emociones, la serotonina. Disminuciones de la serotonina están directamente vinculadas con depresión, esas alteraciones que son tan frecuentes. Luego tenemos entonces el otro sistema, el de la acetilcolina. Aquí tenemos las neuronas gigantocelulares, las del área reticular excitadora, que van a excitar al cerebro y al encéfalo y segregan acetilcolina. ¿Qué hace esta acetilcolina? Mantiene activo y despierto el sistema nervioso. Toda esta acetilcolina, como pueden ver desde aquí tenemos también el área reticular, se dirige hacia todo el cerebro, todo el encéfalo. Fíjense, está inundado de acetilcolina y esta acetilcolina nos mantiene activos. Entonces, cuando ustedes están despiertos aquí atendiendo la clase o finalmente no atendiendo, pero están despiertos, están segregando acetilcolina. Esos que ya están durmiendo, ¿qué está pasando? Se empieza a inhibir el área gigantocelular reticular y se activa la serotonina de los núcleos del RAFE. Esta serotonina de los núcleos del RAFE se activa, inhibe al área reticular y además inunda de serotonina, como hemos visto, todo el cerebro. Cuando estamos despiertos, lo contrario, ¿no es verdad? El núcleo deja de estar inhibido y envía una gran cantidad de acetilcolina hacia el cerebro y nos mantiene activos. Ahora, no es el único neurotransmisor que nos mantiene despiertos, la acetilcolina. Hemos visto que la noradrenalina también es estimulador, excitador. La histamina que se produce en las células de todos los tejidos prácticamente va también a mantenernos despiertos. Fíjense, hay otros neurotransmisores entonces que van a intervenir en el encéfalo, las diferentes sinapsis. Hay las encefalinas, ¿recuerdan las encefalinas que se producen en las neuronas que están a nivel del área periacueductal, ¿no es verdad? Toda el área gris periacueductal, pero en otras partes también se producen encefalinas, tienen acción excitadora. Vamos a encontrar el GABA. GABA se produce en todo, prácticamente GABA se produce en muchas neuronas que tienen carácter inhibidor, las neuronas que producen GABA, porque el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Las neuronas que producen GABA están distribuidas por todo el encéfalo.
Glutamato es un neurotransmisor excitador que está también muy distribuido y hay neuronas que se llaman glutamatérgicas, no son núcleos tan específicos como los núcleos del RAFE, los núcleos reticulares, la sustancia negra, el locus ceruleus, que son núcleos que están en el tronco del encéfalo. Los que producen encefalina, GABA, glutamato son neuronas distribuidas a lo largo de la corteza cerebral. Son neuronas que producen glutamato, que producen GABA. Por eso esas neuronas se las conoce como neuronas glutamatérgicas, GABAérgicas. También hay neuronas que producen adrenalina, adrenérgicas, o dopaminérgicas, que solamente van a producir dopamina. Bien, también se produce vasopresina a nivel del encéfalo, corticotropina, hormona estimulante de los melanocitos, neuropéptido GABA, adrenalina, endorfinas, angiotensina 2, neurotensina. Fíjense la cantidad de hormonas y neurotransmisores que se producen en las distintas células de nuestro cerebro. Estos son los identificados con mayor, digamos, en mayor porcentaje, pero en el cerebro se produce una gran cantidad de estos neurotransmisores neuropéptidos. Bien, entonces, como podemos sacar una conclusión, es que el cerebro, las células cerebrales están continuamente estimuladas, ya sea excitadas o inhibidas, ¿verdad? Pero en estimulación, de excitación e inhibición, de facilitación, de habituación, de excitación manifiesta, es todo el tiempo. Permanentemente nuestras células están en esta actividad, ¿no? Entonces, porque hay una cantidad de sinapsis y de comunicaciones y neurotransmisores que están actuando, estimulando, inhibiendo o habituando o facilitando a las células. Bien, ahora, tenemos un sistema, el sistema límbico, que va a estar directamente relacionado con el comportamiento emocional y los impulsos motivacionales. Es decir, nos vamos a comportar de una manera y vamos a además motivarnos por alguna situación a partir de estos circuitos neuronales que son excitados o inhibidos a nivel del sistema límbico. Ya un psicólogo, médico y psicólogo dijo que la conducta tiene una base biológica, cuando todavía se creía que la conducta era parte de la alma, de algo más subjetivo, ¿no? Según dijo, la conducta tiene una base biológica, refiriéndose a que son procesos moleculares que se dan en las células los que van a condicionar nuestra conducta y nuestras motivaciones también, ¿no? Fíjense, el componente importante de este sistema, del sistema límbico, que es todo es el hipotálamo, esta estructura que está aquí en el centro del sistema límbico. Este hipotálamo y todos estos otros núcleos, el hipocampo, la amígdala, el núcleo talámico anterior, el área del septum lucidum, el área paraolfatoria, porciones de ganglios basales que están acá, todas estas estructuras van a regular muchos estados internos del cuerpo, como la temperatura, la osmolaridad de los líquidos, los impulsos para comer, para beber, para controlar el peso corporal, para la reproducción, en fin. Todas estas funciones son las funciones vegetativas del encéfalo. Y el control de estas funciones va a estar directamente emparentado con el comportamiento. ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer una actividad u otra? Primero, ¿qué nos motiva a un animal a desarrollar sus actividades?
por ejemplo, el hambre, la supervivencia, tiene hambre, tiene que salir a buscar comida. Los herbívoros tienen que salir a buscar hierba. Fíjense, en esa búsqueda exponen su vida, ¿no? Que pueden ser cazados los herbívoros con facilidad. Los carnívoros tienen que salir a buscar presas y también exponen su vida en la lucha por la sobrevivencia, porque no les resulta fácil obtener una presa. Bien, la sed también, ¿no? El buscar agua nos motiva, nos lleva a salir. Otra motivación es la defensa, ¿verdad? Más que la defensa, mantenernos seguros. Buscamos dónde guarecernos del frío, de la lluvia, de otros peligros. Todos los animales tienen una guarida donde están seguros. Otra actividad que nos motiva es la reproducción. Todos los animales buscamos aparearnos para mantener la especie. Es una función vital de todos los seres vivos, mantener su especie, ¿verdad? Entonces, estas funciones vegetativas del encéfalo están directamente vinculadas con el comportamiento. ¿Por qué nos buscamos agua? Pero volveremos un poquito a esta anatomía del sistema límbico. Fíjense, todo este es el sistema límbico y aquí vamos a tener al hipotálamo. Fíjense, esta estructura pequeñita que está aquí, esta de aquí, ese es el hipotálamo. Sin embargo, es tan chiquita y es la central, la que controla todos prácticamente esas funciones vegetativas que están vinculadas con el comportamiento, y no solo con el comportamiento, sino con las emociones. Vean, bueno, aquí agrandando el área del sistema límbico. ¿Por qué se llama sistema límbico? ¿Ah? Limitante. ¿Qué más? Ustedes han leído el libro de Dante Alighieri. ¿El limbo? ¿Cómo se llama el libro? Alzheimer. La Divina Comedia. Bueno, ahí pues él divide, ¿no? La tierra, el cielo, el infierno, ¿no? Y dice que el lugar donde empieza lo desconocido, más allá de todo lo que conocemos, y entre lo conocido y lo desconocido hay una zona que se llama el limbo o el limbo, pero ese limbo es también algo desconocido. Los anatomistas, cuando estudiaron por primera vez en detalle el cerebro, llegaron hasta el sistema límbico, pero era algo totalmente desconocido, no sabían para qué servía, qué eran esas estructuras que empezaban a encontrar, lo llamaron el sistema límbico, ¿no? Luego, ahora se conoce mucho, se quedó con el nombre del sistema límbico. Bien, ahora, las importantes funciones de control vegetativo y endocrino que tiene el hipotálamo, esa estructura tan pequeña, la conocemos como central, digamos, de todas las funciones vegetativas. Regula la función cardiovascular, ¿no? Si sube la presión, baja la presión arterial. El hipotálamo está directamente relacionado con las respuestas que va a haber. Si ha subido la presión arterial, inmediatamente la respuesta desde el hipotálamo va a ser disminuir la presión arterial mediante mecanismos de vasodilatación. Si ha
Bajado la presión arterial, al contrario, o si hay taquicardia o bradicardia, a través del sistema autónomo se van a realizar estas regulaciones, pero el hipotálamo es el que va a controlar desde ahí, por eso es la central neurálgica del organismo, el hipotálamo. Regula la temperatura. Si empezamos a tener una actividad muy grande, corremos, ¿qué va a pasar? Hay un gran metabolismo, y el metabolismo ¿qué produce? Trabajo, pero uno de los mayores producción del metabolismo no se transforma en trabajo precisamente, sino en temperatura, en calor, después de calor el metabolismo. Y si no regula nuestro organismo la temperatura interna, ¿qué va a pasar? Empezaríamos a hervir en pocos minutos, ¿no? Entonces, fíjense, inmediatamente se empieza a generar un mecanismo de liberación del calor por el sudor y entonces eso controla el hipotálamo. O cuando hace frío, si hace tanto frío, 10 grados bajo cero, imagínense nuestro organismo por dentro también tendría que llegar a ese punto, quizá no tanto, pero algo parecido. Sin embargo, seguimos manteniendo los 37, 36 grados. ¿Por qué? Porque se cierran todos los poros, evita la pérdida de calor del organismo. El hipotálamo va a ser el encargado de esto. Regulación del agua corporal. Este es un mecanismo interesante. Hay unas pequeñas arterias, que todo esto produce unos pequeños capilares, un sistema de capilares y arteriolas en el hipotálamo que controlan la osmolaridad de los líquidos, es decir, cuánto de sustancias osmóticamente activas hay en la sangre. Normalmente la osmolaridad se la cuantifica como 300 miliosmoles por litro. Si sube la osmolaridad quiere decir que hay menos agua, y si baja la osmolaridad quiere decir que hay más agua, ¿no? Entonces, si sube la osmolaridad, el agua quiere decir que el organismo necesita ¿qué cosa? Agua. El hipotálamo inmediatamente comunica esto hacia un centro, el centro de la sed, y empezamos a tener sed. ¿Y qué va a hacer el centro de la sed? Nos motiva a buscar agua. Pero vean, esa motivación de buscar agua, conforme va pasando el tiempo y no encontramos agua, va a empezar a activar otro centro, un centro que está muy vecino al centro de la sed, que se llama el centro de la ira. Y entonces empezamos a cambiar de humor, a ponernos de mal humor. ¿Ve? E incluso podemos llegar al enfrentamiento por un poco de agua, si es que estamos, claro, ¿no es verdad? Podemos matar. Entre los humanos, esto está más solapado, porque tenemos el control de la corteza, del pensamiento, otros controles. Pero ustedes han debido ver esas imágenes que muchas veces llegan de estos lugares donde hay terremotos, qué sé yo, y donde no hay agua, están días sin tomar agua, les llega una ayuda con agua, la gente es capaz de matarse para conseguir una botella de agua, ¿no es verdad? Desde, volvemos a nuestros instintos más básicos, dominados por el hipotálamo, que está activando el centro de la ira, ¿ya? Si tomamos agua y vuelve la osmolaridad a su nivel, este centro de la ira y de la sed baja. Y hay otro centro, no es que solamente bajen, hay el centro de la saciedad, quiere decir que estamos ya saciados. El hipotálamo también actúa. Y al lado del centro de la saciedad, vecino a este centro, hay otro centro nervioso que se llama el de la mansedumbre. Y entonces nos volvemos mansos, por decir, ¿no? Tranquilos. A eso se refiere este centro. Nos tranquilizamos, ya no estamos enojados, ya no estamos, digamos, de mal humor, recuperamos nuestros equilibrios osmóticos y nuestra vida continúa. Nos podemos echar a hacer una siesta feliz. Bien, fíjense qué interesante cómo funciona el hipotálamo aquí, ¿no? Regulación de la contractilidad uterina y la expulsión de la leche por la mama también.
durante el parto, después del parto, el hipotálamo tiene una función importante en la reproducción, regulación digestiva y de la alimentación. También a nivel del hipotálamo tenemos unas células y unos receptores que determinan el nivel de glucosa, ácidos grasos, aminoácidos en la sangre. ¿Para qué sirven esos receptores? Para que cuando bajen estos niveles comunican a un centro vecino que está en el hipotálamo, que se llama el centro del hambre. El centro del hambre se activa y ¿qué sentimos? Hambre. Empezamos a buscar qué comer. Pero también el centro del hambre está cerca del centro de la sed. ¿Y cerca de qué centro? De la ira. Y si pasan muchas horas y no encontramos alimento, empezamos a cambiar de humor y estamos dispuestos a matarnos por un poco de comida. O no tenemos ese comportamiento todos los animales. Bien, entonces son los comportamientos básicos. Una vez que hemos comido, vuelven los nutrientes a sus niveles normales, se desactivan en el centro del hambre y de la ira y se activan en el centro de la saciedad y de la mansedumbre. Entonces estamos tranquilos. Es el león que hace un momento hizo una matanza de venados, etc. Se echa a dormir y al lado del león pasan muchos animales después y él ni los mira. Ya está tranquilo, ya ha satisfecho su apetito. ¿O no es así? Entonces, ese es un trabajo, fíjense, todos los centros que están aquí, el centro de la regulación de la temperatura, del hambre, de la presión arterial, todos están en el hipotálamo. Finalmente, también hay un control hipotalámico de la secreción de hormonas endócrinas. Todas las hormonas endócrinas que están en la adenohipófisis son controladas por el hipotálamo. Vamos a ver, cuando veamos la adenohipófisis, que las hormonas de la neurohipófisis también, pero de la adenohipófisis, hay las hormonas liberadoras de las hormonas de la adenohipófisis. ¿Dónde están quién produce las hormonas liberadoras? El hipotálamo. Y envía a las hormonas liberadoras a la adenohipófisis a través del sistema porta. Ese sistema de vasos sanguíneos que baja desde el hipotálamo, desde la eminencia media hasta la adenohipófisis. Entonces, no se libera ni una hormona de la adenohipófisis, sino se libera una hormona liberadora a nivel del hipotálamo. Entonces, quien controla esas hormonas de la adenohipófisis es el hipotálamo. Y a su vez, las hormonas de la adenohipófisis controlan la secreción de un montón de otras hormonas. La secreción de la hormona de los hormonas de la corteza suprarrenal, los corticoides, la de la tiroides, ¿no es verdad? Las hormonas sexuales son liberadas por las hormonas liberadoras de las gonadotropinas, y las gonadotropinas de la adenohipófisis a su vez recién van hacia los ovarios o hacia los testículos para producir sus acciones reproductivas. Entonces, el hipotálamo tiene una función clave en la liberación de todas estas hormonas. Y, desde luego, tiene una función conductual, o sea, de nuestra conducta. Está relacionado con nuestra conducta. Es cuando tenemos hambre y sed, eleva la actividad del animal, llegando al cólera manifiesta y a la lucha. Y no solamente a la conducta, sino también a las emociones, porque la ira es una emoción, la tranquilidad, la felicidad, son otras. Estimula, este es el hipotálamo lateral, este núcleo. El núcleo ventromedial, este de aquí abajo, va a estar vinculado con la sensación de saciedad, disminución del consumo de alimentos, tranquilidad del animal. Estimulación de estos núcleos, los paraventriculares, temor y reacción frente al castigo. Cualquier animal que sufre un castigo, ya sea por la lluvia, por lo que ustedes quieran, o por otro animal, va a reaccionar con temor hacia el castigo. ¿Y qué va a hacer?
cuando está acosado, acorralado el animal, trata de escapar, huir ante un castigo. Y si no puede hacerlo, ¿qué va a hacer? Va a luchar. ¿No es verdad? Va a luchar. Entonces, estos núcleos son los que determinan esa situación. Finalmente, fíjense, hay otras zonas del hipotálamo que estimulan la actividad sexual, la excitación, la eyaculación, la ovulación, todas estas actividades que tienen que ver con el fin último, que es la reproducción, digamos, van a estar activados por el hipotálamo. Ahora, antes de terminar esta parte, nosotros, como animales superiores, si bien no reaccionamos como los animales, con los ejemplos que les he dado, como animales inferiores, también estamos dominados por todo esto. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué estudiamos? ¿No? Queremos tener comida, comer bien, que nuestra familia tenga la alimentación adecuada e incluso darnos gustos y sofisticaciones si ganamos más, ¿no es verdad? Si somos más exitosos en la vida, mejores sofisticaciones de comida vamos a. Y lo mismo, mantener segura a nuestra familia, por lo menos tener para pagar el alquiler de una casa y no vivir en la calle. Y si puedo hacerlo, comprarme una casita tranquila. Y si puedo hacerlo, una mejor casa. Y si tengo más, una mansión donde pueda vivir. Fíjense, la misma motivación, mantenernos seguros, protegidos en nuestra casa. Lo mismo respecto a la reproducción. Ya no actuamos por instinto, seguidos por el celo y como los animales. Hay enamoramiento, todo lo que ustedes quieran. Ya no vamos ahí a pelear como, ¿no?, en las luchas durante las épocas de celo de los animales. Sin embargo, actuamos de manera parecida, pero controlados por otro tipo de controladores conductuales, ¿verdad? El romance, el enamoramiento, todas esas cosas tienen que ver con esto, con la última función, aparearnos y reproducirnos. En última instancia, ¿para qué? Para conservar la especie. Nosotros también somos animales que estamos conservando nuestra especie. Si dejamos de conservar nuestra especie, desaparecemos. Y si recuerdan que dentro de las características del ser vivo está la reproducción. ¿Para qué reproducimos? Para conservar nuestra especie. No luchamos todo el tiempo para mantener nuestra especie frente a las otras especies. Y finalmente tenemos que reproducir. Entonces, fíjense, todas estas funciones vegetativas del hipotálamo y del sistema límbico están vinculados con nuestro comportamiento y con nuestras emociones y con nuestras motivaciones. Entonces, ¿qué nos motiva a estudiar? ¿Qué nos motiva a trabajar? ¿Qué nos motiva a hacer esto o lo otro? Estas funciones finalmente parte de estas funciones, o sea, no es lo único, ¿no? Pero parte de estas funciones que nos igualan con el resto de los animales. Por eso es que ese psicólogo médico decía que la base de la conducta es la biología. O sea, cómo funcionan nuestras células, cómo, de acuerdo a las características de nuestro funcionamiento nervioso, vamos a tener una conducta en particular. Vean, la mayor parte de las enfermedades que tienen que ver con la conducta últimamente ya tienen explicaciones basadas en alteraciones de la liberación de neurotransmisores o en exceso o en déficit, ¿verdad? Entonces, que antes, ¿qué se creían de estas enfermedades? Que eran castigo divino, que eran maldición, que eran cualquier cosa, ¿no es verdad? Pero ahora se
según ya bases moleculares, biológicas para la explicación. Bien, aquí quedamos. Lunes, para terminar esta clase, porque ya el resto son repetir lo mismo, para que les quede claro, este monito le enseñaron primero con estos electrodos que ven acá, se lo colocó el electrodo en el centro del placer y otro en el centro del temor, dolor, vinculado al dolor. Cuando el monito gira a la derecha esta palanca, se estimula el centro del placer. Y cuando el monito tira a la izquierda, el voltaje va hacia el centro del dolor y del dolor. Y tiene sensaciones displacenteras. Entonces, a la derecha, sensaciones placenteras. A la izquierda, sensaciones placenteras. ¿A qué lado girará el monito la palanca? Al lado de las sensaciones placenteras, ¿verdad? Entonces, estos experimentos son los que han llegado a concluir con todo lo que estamos hablando. No es solamente elucubraciones de ciertos fisiólogos que han sacado su deducción. Han hecho este tipo de experimentos. Por ejemplo, donde estemos poniendo los electrodos en el punto exacto del hipotálamo donde esté el centro de la satisfacción, del placer, y en el punto donde están el de la ira, de las sensaciones displacenteras, ¿verdad? Entonces, cuando uno gira a un lado, tiene dolor, sensaciones no agradables. Al otro lado, felicidad completa, tranquilidad. Entonces el turno gira hacia el lado de las sensaciones placenteras, ¿no? Bien. Ya terminamos.